Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos aquí en Prisma 21. Mi nombre es Ilse y estamos con el maestro Carlos Manuel Sánchez Ramírez. Y bueno, vamos a hablar de la economía del conocimiento. Vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy feliz de estar aquí en este centro educativo. No, pues muchas gracias por asistir. Y bueno, vamos a empezar. ¿Existe alguna tendencia al posible regreso del Estado benefactor? Lo que hay es una búsqueda de Estado, porque finalmente hoy estamos viviendo en términos contemporáneos de dos grandes sucesos a nivel global. Por una parte es la emergencia precisamente de la economía del conocimiento, lo que yo llamo el capitalismo del conocimiento, como una nueva fase de desarrollo del capitalismo, donde efectivamente el conocimiento, la tecnología y la innovación se han convertido en el núcleo central del crecimiento y del desarrollo económico. Eso por una parte, y por otro lado lo que estamos viviendo también es una crisis de la vía de desarrollo neoliberal. Lo que esto quiere decir es que en realidad el capitalismo como modo de producción no está en crisis, lo cual se demuestra con el auge y con el crecimiento económico de países como China y otros tigres asiáticos, así como Finlandia y algunos países del norte de Europa. Sin embargo, lo que sí está en crisis es la vía de desarrollo neoliberal y en ese sentido hay una búsqueda de un nuevo Estado que algunos podrían efectivamente plantear, como tú lo indicas, un regreso al Estado benefactor, pero lo que yo estoy planteando es que esta forma de Estado que correspondería al capitalismo, la economía del conocimiento, es una forma de Estado que se está construyendo. Y en ese sentido me parece que las experiencias más adelantadas en esta construcción de un nuevo Estado adecuado precisamente a esta economía o a este capitalismo del conocimiento, lo representan experiencias como la finlandesa. Finlandia es un país que es líder en innovación, en tecnología, y que a la par es un país que tiene un Estado fuerte, pero es un Estado activo, me parece que es un Estado adecuado también a la nueva fase de desarrollo, es también un Estado que se ha proyectado a nivel global como una generación, como una creación de una sociedad del conocimiento y de la innovación. Entonces, en ese sentido, Finlandia representa un Estado que no mira al pasado, sino más bien al futuro. Es un Estado adecuado a esta nueva fase de desarrollo, un Estado innovador, como yo lo llamo, y que está en esta perspectiva de la construcción post-neoliberal. Entonces, en ese sentido, hay experiencias avanzadas como la de Finlandia, que tienen un Estado innovador más adecuado, y hay experiencias como la China, que yo la calificaría como un Estado competitivo, cuyo reto es efectivamente parecerse más bien a un Estado innovador, ¿no? Es decir, China ha tenido un crecimiento, un auge económico espectacular en los últimos años, en las últimas décadas. Sin embargo, el gran reto de China es incorporar a la sociedad civil a un proceso de innovación, de generación de conocimiento, en el sentido que le permita continuar creciendo económicamente a los ritmos que lo ha hecho últimamente. Entonces, en ese sentido hay diversas velocidades en estas experiencias. Finlandia como una experiencia más avanzada, China como una experiencia que va a la saga, pero que tiene como reflejo ese estado innovador. Y por el otro lado también vemos experiencias en Sudamérica que están en la búsqueda de un estado adecuado a esta nueva fase de desarrollo, que en realidad son experiencias inacabadas, están precisamente en ese proceso, algunas en proceso de convulsión. Sabemos hace algunos meses manifestaciones sociales como en el caso de Brasil, también como en el caso de Argentina. Entonces, en ese sentido, serían estados que están en una búsqueda constante de vías alternativas al neoliberalismo, son estados que también han decidido salir de esta vía de desarrollo predominante hasta hace algunas décadas en Sudamérica y que hoy, y gracias precisamente también al auge de China, porque precisamente este auge de China les ha permitido, a partir de una demanda mayor de materias primas, concretamente a países como Brasil, Argentina, como Chile, como Perú, tener un excedente, un ingreso extra en términos económicos, y eso les ha permitido impulsar esta búsqueda alternativa al neoliberalismo, que todavía es una experiencia inacabada,
pero que están en ese proceso. Entonces, en ese sentido, no hay concretamente una vuelta al Estado benefactor, más bien hay un proceso de búsqueda de un nuevo Estado ad hoc, adecuado a esta nueva fase de desarrollo de economía del conocimiento que está en pleno auge. ¿El capitalismo del conocimiento abarca también la comercialización del mismo? Sí, efectivamente el capitalismo del conocimiento implica la valorización del conocimiento. De hecho, es el gran reto del capitalismo en esta nueva fase de desarrollo, valorizar el conocimiento. Y en ese sentido, la generación de conocimiento, la educación, toma un papel fundamental en las nuevas sociedades. Es decir, la inclusión social que implica ahora la educación y la formación en las universidades ya no es una cuestión de ética, sino se vuelve en un factor estratégico para los estados. Es decir, es muy importante que las sociedades puedan tener acceso a la educación, a una educación de calidad, que pueda formar parte del proceso de valorización del conocimiento. Y en ese sentido, el Estado tiene un papel fundamental como un Estado activo que provea un conjunto de servicios educativos con el fin de proyectarse como una sociedad de la educación y del conocimiento para tener un impacto positivo en la producción y en el crecimiento económico. Bueno, y ya para finalizar, ¿cuál es el papel del Estado en el capitalismo del conocimiento? Bien, pues hay un conjunto de determinantes del papel del Estado en esta nueva fase de desarrollo. Uno de ellos es proveer de una infraestructura física de telecomunicaciones y su acceso y uso generalizado. Así como en la fase anterior de desarrollo que yo llamo fordista keynesiana, precisamente porque el sector o el patrón industrial de esta fase de desarrollo lo constituía la construcción de automóviles, todo el sector metalmecánico de automóviles y demás, era necesario que el Estado construyera infraestructura física como carreteras, puertos, aeropuertos. En esta nueva fase, al ser un patrón industrial distinto, es decir, ahora el nuevo patrón industrial es el sector electrónico e informático de las telecomunicaciones, en ese sentido, uno de los determinantes de acción, del accionar del Estado es la construcción de infraestructura física relacionada con las telecomunicaciones y su acceso y uso generalizado. Ese es un punto importante. El otro es precisamente relacionado con la pregunta anterior, el desarrollo de un sector científico educativo, es decir, la construcción y el acceso y uso generalizado de universidades que tienen que ver con un papel fundamental en la economía o en el capitalismo del conocimiento y su articulación, su vinculación con el sector productivo. Entonces, en ese sentido es muy importante que el Estado sea un Estado activo en proveer educación a la población y que sea un Estado activo también en articular los grandes centros de generación de conocimiento con la producción y particularmente con la producción que se genera en el sector electrónico e informático de las telecomunicaciones, es decir, impulsar un conjunto de industrias vinculadas con el desarrollo de software, con el desarrollo de electrónica, con el desarrollo de este nuevo patrón industrial en el cual también están incluidas las telecomunicaciones, que es hoy por hoy el sector que está empujando a la economía, ¿no? Entonces son dos factores importantes. Uno es la provisión de una infraestructura de telecomunicaciones y el otro es el auge también de un sector científico educativo vinculado con el sector productivo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y bueno, sigan aquí en Prisma.